Bueno, aquí Daniel te explicó el circuito. Es un circuito RL porque contiene resistencias y un inductor como tal. Para basarnos en este circuito tenemos que tener en cuenta principalmente que es un circuito que varía en el tiempo como tal. Y tenemos que analizarlo desde dos puntos de vista. Cuando este switch está cerrado y cuando este switch está abierto. Inicialmente nosotros sabemos que el switch está cerrado y que el circuito dura mucho tiempo con el switch cerrado. Entonces yo analizo para un tiempo menor a cero, lo cual me simboliza a mí que es antes de que el switch se abra. Ok, y el circuito nos queda de la siguiente manera. Con el switch cerrado, nos queda un cable en paralelo con una resistencia. Un cable me simboliza a mí 0 voltios. Entonces, al yo tener 0 voltios en paralelo con una resistencia, me dice que la resistencia no tiene voltaje. Y si no tiene voltaje, por ende no tiene corriente. Por ende, esa resistencia se elimina. La quito. Ahora, al aquí también queda como una especie de cable, ¿sí? Como el inductor también trabaja como un cable. Como así. Cuando yo analizo estos circuitos en un tiempo estable, los inductores se convierten en un cable como tal. Entonces aquí hay un cable, esto se elimina, esta resistencia también me queda encerrada entre un cable, de modo de que también tiene 0 voltios y también se elimina. Hazte cuenta que estas dos resistencias no existen. Ok, teniendo en cuenta eso, yo lo que tengo que hallar es la corriente que transita por el inductor, que es I sub 0. Si esta resistencia no existe y esta tampoco existe, directamente la corriente que transita por aquí va a ser la división de este fuente de voltaje con esta resistencia, que es 10 tercios, que son 5 tercios de ampere. Listo. Ese es el primer inciso del circuito. Ahora, para un tiempo mayor a 0, ¿qué ocurre aquí? Este switch se abre y me queda el circuito de la siguiente manera. El switch se abre, me queda aquí abierto. Ahora, yo voy a analizar y a aplicar un equivalente de Thevenin. ¿Por qué? Porque para mayor facilidad yo necesito tener el inductor expresado solamente teniendo una resistencia y una fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque así se hace más fácil su resolución y vamos a poder obtener directamente la resistencia equivalente total. ¿Qué hago yo? Bueno, principalmente hallo el voltaje de Thevenin. Para yo hallarlo, quito el inductor, lo dejo como un circuito abierto y directamente hallo cuál es el voltaje que recae en esos terminales. Si aquí hay un circuito abierto, la corriente que transita por aquí es cero, entonces esta resistencia muere. De modo que el voltaje que ve esta resistencia es este mismo voltaje de Thevenin en la salida. ¿Qué hago? Aplico un divisor de voltaje en la resistencia 3. 10 por 3 entre 3 más 6 me da 10 tercios. Listo. Allí ya tenemos el voltaje de Thevenin como tal. Teniendo el voltaje de Thevenin como tal, procedemos a hallar lo que sería la resistencia de Thevenin. ¿Qué hago? Cortocircuito mi fuente de voltaje, la quito. Y me queda directamente lo que sería en estos extremos A y B la RTH. ¿Qué hago? Sencillamente hago un paralelo entre la resistencia de 6 con la de 3 y ese paralelo lo sumo con la de 2. Eso fue lo que hice aquí. Me da 4 ohmios. Perfecto. Ahora sí tengo mi equivalente de Thevenin con mi fuente de 10 tercios, mi resistencia de 4 ohmios y mi inductor como tal. Perfecto. Ahora necesito hallar I sub 0 que transita por la bobina. Aquí pasa lo mismo. Nos simulamos o decimos que aquí este recipiente se convierte en un cable, ¿sí? Como tal, es un cable. Por ende me queda para yo hallar la corriente que pasa por la bobina en un estado estable, hago la división de la fuente con la resistencia. Me da 5 sextos. Y esa es la corriente de I que tiende al infinito. ¿Por qué? Porque el inductor cuando está en un estado estable se comporta como un cable. De modo de que al yo accionar el switch, después de un tiempo que tiende al infinito, como lo dice esto, es que se convierte en un cable y que yo puedo hacer la división del voltaje con la resistencia y me da la corriente. Perfecto. Luego hallo tau. Y en tau
Tau, como tal, es una constante de tiempo que me dice cómo actúa lo que sería el inductor. Y tau es L entre R. L, que sería la inductancia, que son 4 henries. Aquí está. Entre R, que sería la resistencia equivalente, que también es 4. Entonces 4 entre 4 me da un segundo. Perfecto. Ahora, yo hallo lo que sería la corriente que pasa por el inductor en una ecuación respecto al tiempo. ¿Sí? Esto ya viene ya de una ecuación como tal que está predefinida. En donde yo coloco mi i que tiende a infinito, que es esta, que es 5 sextos, más mi i que tiende a 0, que fue la que hallamos anteriormente, ¿sí? Que se encuentra aquí está, que son 5 tercios, aquí está, 5 tercios, menos el i que tiende a infinito, que es 5 sextos, por Euler a la menos t sobre tau. Pero ¿qué pasa con tau? Que tau vale 1. Entonces, pues, es un 1, no tiene nada que ver. Ordeno esto, resto 5 tercios menos 5 sextos, casualmente me da 5 sextos, y me queda de la siguiente manera. Ahora, ¿qué pasa con este circuito? Que a mí inicialmente no me están mandando a hallar la corriente que pasa por el inductor, ¿sí? Respecto al tiempo, pero yo tengo que hallar esa corriente para yo poder hallar el voltaje en la resistencia respecto al tiempo. Entonces me devuelvo a este circuito ya teniendo el valor de la corriente del inductor respecto al tiempo, y me queda de la siguiente manera. ¿Qué voy a hacer? Voy a realizar aquí una transformación de fuentes y luego unas resistencias en paralelo de la siguiente forma, que es el siguiente ejercicio. Esta parte la transformo por ley de Ohm y me queda de la siguiente manera. La fuente de corriente y mi resistencia a cambio de estar en serie a estar en paralelo. ¿Cuál es el valor de la fuente de corriente? Bueno, es una ley de Ohm de 10 entre 6. Aquí está, 5 tercios. Y me queda mi resistencia de 6 ohmios en paralelo. Y este paralelo queda directamente con esta que está aquí. ¿Sí? No es que este circuito se haya eliminado, no, sigue allí, pero aquí no lo coloco porque no es necesario. Entonces hago estas resistencias en paralelo, ¿sí? 6 entre 3, y ahora sí redibujo mi circuito completo. Y me queda de la siguiente manera. Y aquí me queda más bonito y más expresado. ¿Qué pasa? Que a mí lo que me interesa es hallar B sub 0, que depende del tiempo. Por ende, yo necesito saber la corriente que transita por aquí. ¿Qué voy a hacer? Como ya tengo esta fuente de corriente, que es 5 tercios, y tengo esta I de T, hago un LSK en este punto, que va a ser 5 tercios, va a ser igual a la suma de estas dos corrientes, que es lo que está aquí. ¿Sí? Si quiere, aquí le puedes colocar LSK en, no sé, en un punto X. Y aquí le puedes colocar un punto X, es lo de menos. Y me queda 5 tercios igual a I de I sub X más I de T. Pero ¿cuál es la corriente que yo quiero? Yo quiero I de X. Entonces despejo y me queda 5 tercios menos I de T. ¿Quién es I de T? Bueno, I de T fue la corriente que hallamos anteriormente aquí. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, 5 tercios menos I de T. Bueno, coloco menos I de T. Esto, pues la resta la resuelvo y me queda de la siguiente manera. ¿Qué gano yo con esto? Que ahora ya tengo la corriente que transita por esta resistencia, pero que depende del tiempo. ¿Y qué tengo que hacer yo para hallar este voltaje? Pues multiplico la corriente por la resistencia, ¿sí? Y sube X por 2 y me queda de la siguiente manera. Entonces, este es el voltaje en la resistencia de 2 ohmios, ¿sí? O no de 2 ohmios, es B sub 0, que depende del tiempo, ¿sí? Y aquí lo que hago es que hago un factor común y coloco el valor más explícito para que se vea de una mejor forma. Y este es el resultado completo que nosotros realmente queremos buscar. Ahora, ¿qué me da a entender esta ecuación? Que yo puedo saber cuál es el voltaje que va a tener esta resistencia, o el voltaje B sub 0, en cualquier instante de tiempo, siempre y cuando sea mayor o igual a 0. ¿Qué sé yo? Quiero saber qué voltaje tiene la resistencia en un segundo 1. Bueno, coloco aquí 1, resuelvo y ahí me va a decir cuál es el voltaje que tiene en ese segundo. Eso es todo. Espero que hayas podido comprender el ejercicio.